Aquí trayendo la conferencia de la mañanera. Por ahí no se les olvide darnos su like, que baja la campanita, suscríbase, púchele. Bienvenidos a este canal de YouTube Nelter de la Cruz. Vámonos con todo. Esta contratación que se va a hacer de 500 médicos cubanos, ¿cuándo van a empezar a trabajar y en qué estados van a empezar a laborar? Y sobre todo el sueldo, porque ha habido muchas críticas de algunos colegios y federaciones de médicos que están en contra de esta medida. Eso también, con todo respeto, ayuda mucho a entender el pensamiento conservador. Yo ofrezco disculpa por la manera en que respondo, pero si lo hago con mucha sutileza, no se entiende. Y tenemos que ser muy claros, porque una de las cosas que ha caracterizado al régimen de corrupción ha sido la simulación. Y como que ya es tiempo de definiciones, de hablar con claridad. ¿Cómo le llamaban a las privatizaciones? Les llamaban desincorporaciones, los eufemismos, a no llamar a las cosas por su nombre. Entonces, el caso de estos médicos, que respeto mucho, es parte de ese pensamiento conservador. Llegó a expresarse en extremo de que estaba mal que se quitaran los exámenes de admisión. Estamos hablando de asuntos polémicos, que por qué quitar los exámenes de admisión. Dos, ¿por qué abrirle a todos la posibilidad de la especialización? ¿Por qué ampliar a especialistas? ¿Por qué darles becas a médicos para que se especialicen? Y ahora, tres, ¿por qué traer médicos de Cuba? Contestamos, o sea, porque no tenemos médicos, porque el sistema de corrupción que defendieron esos médicos que firman esos documentos dejó de invertir en la educación pública y quería privatizar la educación, y por eso inventaron lo de los exámenes de admisión. No para que solo entraran los que pasaran el examen, sino para que entraran solo los que tenían cupo, o para llenar el cupo disponible, que cada vez era más reducido, porque pasaban el examen todos, casi todos, nada más que hacían 125 preguntas en medicina y aceptaban a los que contestaban bien 123.
a los que contestaban bien 122, que fallaban en 3, ya no entraban. Eso fue lo que prevaleció durante todo el periodo neoliberal. ¿Y cuál es el resultado? ¿A qué nos llevaron con esa política inhumana, antisocial, absurda? A que no tenemos médicos, no tenemos médicos generales y mucho menos tenemos médicos especialistas. Ese es el saldo de esa política corrupta que se impuso durante 36 años. Entonces, ¿cuál es el compromiso que nosotros tenemos? Garantizar el derecho a la salud. A esos mismos médicos conservadores y sus patrocinadores, los dueños de laboratorios y de las grandes clínicas privadas, esos mismos no les gusta la gratuidad en la salud, porque ellos consideran que la salud es un privilegio, que pueda ser atendido el que tiene dinero para pagar un hospital, para pagar las medicinas, los estudios clínicos. Y no, la salud es un derecho. Entonces, ¿cuánto van a ganar los médicos cubanos? Lo mismo que ganan los médicos mexicanos. Y lo primero es convocar a todos los médicos de México, pero lo tenemos analizado y no tenemos especialistas para ir a trabajar en hospitales en las zonas más pobres, más apartadas. No hay pediatras. Cuando empecé el gobierno, hice un recorrido por los 80 hospitales del IMSS Bienestar, que eran y siguen siendo de lo mejor. Me acuerdo que fui a los 3 hospitales del IMSS Bienestar de Yucatán. En ninguno de los 3 había pediatra. Y así sigue. Entonces, estamos contratando a todos los médicos. Pero como ya sabemos que no vamos a tener para cubrir toda la red de centros de salud, de unidades médicas rurales, de hospitales, pues por eso ya estamos haciendo este convenio de traer 500 médicos. Ya les expliqué también, y yo creo que esto es bastante ilustrativo, y ojalá y le pregunten a los de el Teletón, estos médicos, los del Teletón con sus colectas han logrado hacer centros para atender a niñas, a niños con discapacidad, para terapias, una muy buena labor, independientemente
si nos gusta, no nos gusta, de dónde vienen los recursos, es algo importantísimo, muy humano, porque hay quienes nacen con una discapacidad menor y si tienen la posibilidad de ser atendidos, pueden salir adelante. Si no tienen quien les dé una terapia, quien los atienda, esa discapacidad menor se convierte en una discapacidad grave y la mayoría de la gente no tiene recursos para eso. Bueno, a pesar de la gran labor que hacen, se quedaron sin recursos porque tienen las instalaciones, pero falta la operación de esos centros, como todo. En el periodo de la corrupción, los gobernadores y en el gobierno federal, no todos desde luego, decían, vamos a hacer un hospital. Y sí, construir un hospital pues puede costar 500, 1,000 millones, sí, pero mantener ese hospital cuesta lo mismo cada año, 500, 1,000 millones. Entonces, eso no lo contemplaban. Entonces, si acaso quedaba la obra, pero sin médicos, sin enfermeras, sin medicinas, sin equipos y todo el gasto de operación. Ajá, presidente, Entonces, pero permíteme, es que es muy interesante esto, porque es mucha irracionalidad, es mucho egoísmo, ¿sí? Es una actitud muy retrógrada de estos señores. Llegamos a un acuerdo con el Teletón para que niños pobres puedan atenderse. Y es el único organismo de la llamada sociedad civil que recibe un apoyo del gobierno para que se atienda a 20,000 niñas y niños con discapacidad en los centros. Y eso les ayuda para que esos centros no estén subutilizados. Entonces, como cada año hacen un nuevo centro, de manera muy amable, vienen a verme y me dicen dónde quiere que hagamos el nuevo centro. Y le digo, en Tlapa, Guerrero, en la montaña. Y me responden al paso del tiempo que no podían, porque no hay especialistas que quieran irse a vivir y a trabajar a Tlapa. Entonces les dije, ¿y si yo les consigo los especialistas? Entonces sí. Fue bueno el arreglo porque el centro nuevo lo van a hacer en Sinaloa y de todas maneras vamos a hacer el centro de terapias para niñas, niños con discapacidad en Tlapa, en la montaña de Guerrero, que es la zona más pobre del país. Bueno, nada más que los especialistas van a ser de Cuba. Ahora que fui a Cuba, se lo planteé al presidente Díaz-Canel. Le digo, quiero algo en especial de los médicos que van a ir, quiero especialistas para la atención al centro de terapia para niñas, niños con discapacidad. Ajá.
Presidente, me presento, soy Noemí Gutiérrez de Reporte Índigo. Nada más si nos puede detallar los estados en donde van. Pues ahí está, ya.